En este laboratorio vamos a realizar un secuestro de la conexión WebSocket. En este caso nos dicen que el sitio web implementa su WebSocket para un chat. Para este laboratorio tenemos que configurar un payload en el servidor exploit utilizando HTML y JavaScript para secuestrar la conexión WebSocket y obtener el historial de la víctima para acceder a la cuenta de la víctima. En este caso tenemos aquí nuestro sitio web laboratorio y tenemos aquí nuestro base para realizar las conexiones. Podemos ir a la sección de Live Chat y podemos ver aquí que está la conexión a el WebSocket. Por ejemplo, ponemos hola y le enviamos. Y entonces nos devuelve con un texto. Podemos ver aquí que nos encontramos con la conexión con el handshake que realiza el upgrade del protocolo. Y luego podemos ver aquí todas nuestras conexiones, todas las solicitudes, bueno, más que nada, más que solicitudes, todos los envíos al servidor y envíos al cliente. Lo que está el hola y acá nos dice que nos hemos escrito hola y las respuestas del servidor, o al menos el envío de datos por parte del servidor. Ahora vamos a ver un poco sobre el contenido en JavaScript. Por ejemplo, podemos ver de que esto hace referencia a un archivo de JavaScript llamado chat.js. Vamos a entrar ahí para ver más o menos cómo es eh, el uso de JavaScript para realizar conexiones a WebSocket. Vamos a verificar que existe un evento en este caso llamado add-event-listener para justamente enviar los datos con la función sendMessage. Entonces, vamos a ir revisando, por ejemplo, la función sendMessage, vamos a buscarla acá. Podemos ver que la función sendMessage lo que al fin y al cabo hace para enviar una conexión es websocket.send. Entonces, WebSocket es un objeto que está definido más arriba, está definido aquí. WebSocket está definido como una nueva conexión que obtiene, que es un new WebSocket. Define el objeto WebSocket como con el constructor WebSocket y llama al action del formulario. El formulario es este formulario de aquí, entonces significa de que el action es esto de aquí. Entonces, lo que hace es especificar y crear una conexión WebSocket, seteando como parte de un argumento del constructor la URL del WebSocket. Luego de ello, inicia la conexión WebSocket on Open, en este caso con una función. Entonces acá define la función, también podríamos definirlo anteriormente y luego simplemente llamarla. Entonces lo que hace aquí es enviar un ready, que es para iniciar la comunicación. Entonces, luego de ello tenemos una función también llamada, por ejemplo, onMessage. OnMessage es una función que lo que va a hacer es recibir eh, la información que envíe el servidor al cliente, como podemos ver en la parte de aquí. Esta es la función que agarra el evento, y event data vendría a ser el mensaje que nos envía el servidor. Entonces, y luego ya hace la conexión, el tratamiento de estos mensajes. Por ejemplo, si el servidor responde typing, entonces nos escribe que el servidor está escribiendo, nos devuelve que el servidor está escribiendo y esto lo muestra como write message que hemos definido anteriormente acá. Write message, que es
como imprime en el chat, en la parte de acá. Entonces, esto nos importa mucho porque lo que queremos hacer es simplemente toda la conexión en JavaScript. Entonces, así se accede a los datos que nos devuelve el, el código, mejor dicho, que nos devuelve el servidor. Ahora vamos a intentar realizar este código, pero por nuestro lado. Por ejemplo, voy a poner un texto aquí para intentar recuperar lo que es el historial. Primero vamos a poner mi clave es usuario 123 $. Entonces vamos a enviarle esto y ya. Entonces no voy a poner cualquier cosa. Entonces la idea es tener esto. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, si nosotros salimos, vamos a home y luego volvemos al live chat, podemos ver de que se carga el historial de nuestra comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer según el laboratorio es justamente obtener el historial del chat. Entonces, cuando nosotros hagamos una conexión y enviemos la conexión como está definida también en JavaScript, con un ready y luego eh, el evento que va a recibir los mensajes, vamos a intentar exfiltrar esta data. Entonces, vamos poco por poco. Eh, Primero voy a acceder al exploit server y vamos a ir configurando nuestro exploit en este lado de aquí. A ver, primero vamos a empezar con una etiqueta script. Y luego aquí vamos a definir las URLs. Entonces, primero ponemos URL WebSocket. Y en este caso vamos a definir aquí lo que habíamos visto aquí, que era el action, por dicho, el que va a realizar la conexión. Le damos copiar, le damos pegar en este lado. Ya está. Luego vamos a realizar el objeto WebSocket, que lo tenemos acá arriba. Bar WebSocket. Esto de aquí. Aquí. En este caso vamos a colocar de frente esta variable de aquí, que es el string, que hace la conexión. Luego de esto vamos a crear el evento, bueno, el argumento, el atributo no open, onOpen, y en este caso vamos a poner un evento, pero vamos a manejarlo de una manera un poco más sencilla. Entonces, ¿cómo así? Lo que vamos a intentar es, vamos a colocar la función acá, pero lo vamos a hacer mucho más ordenada. Así que para que sea mucho más ordenado vamos a poner esto abajo. Y a la función la vamos a llamar, por ejemplo, star. Entonces, la función star va a recibir un evento, vamos a ponerle acá event. Y este evento lo único que va a hacer, en nuestro caso no nos importa el grab message porque todo va a ser simplemente directamente por JavaScript, no nos importa escribirlo en el sitio web. Y vamos a poner un WebSocket, como está acá arriba, send. Entonces, y un ready para que establezcamos la conexión. Entonces, acá simplemente vamos a especificar la función anterior, entonces start. Entonces, con esto vamos a especificar simplemente que la función a la cual va a hacer referencia es start y start va a realizar la conexión. Luego necesitamos setear la función que realice el recojo de los datos por lado del servidor. Entonces es la función onMessage. Vamos a copiar esto, vamos a colocarlo aquí. Y en este caso nuestra función se va a llamar, vamos a ponerle get history, por ejemplo. Entonces, y luego de esto, simplemente un coma para, no es necesario en JavaScript, pero igual lo vamos a colocar para estar un poco más ordenados.
función, en este caso get history, también un evento, y aquí viene lo siguiente. Ya, en este caso, como vemos aquí, con en este caso evt data es como se accede al contenido de los datos. Entonces, nosotros vamos a hacer algo un poco más sencillo porque solamente es demostrativo. Vamos a poner simplemente aquí un console.log paréntesis y aquí vamos a poner event.data. Vamos a ver si con esto realiza la conexión. Entonces, le damos a almacenar, accedemos a la URL desde aquí. Entonces primero F12 para ver en console qué es lo que se va a reflejar y pegamos esto. Entonces podemos ver, como se ve en la parte de acá, que estamos obteniendo el historial de la conexión WebSocket. Entonces como ver que dice mi clave es usuario 123. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es esto, pero de una manera un poco más directa, porque lo que nosotros requerimos es obtener esto, pero no vamos a poder hacerlo así, porque va a realizarse esto en el navegador de la víctima, no en el nuestro. Por ello, tenemos que intentar buscar alguna manera de filtrar estos datos. Entonces, para filtrar estos datos va a ser de manera sencilla. Lo que vamos a hacer es una función fetch y vamos a filtrar los datos a nuestro bar collaborator. Vamos al collaborator, le doy copiar aquí, voy a ir aquí, voy a ir aquí, voy a ponerle collab. Entonces aquí vamos a poner https y la URL de Burp Collaborator. Entonces acá simplemente vamos a ponerle interrogación y vamos a ponerle message msn no, message igual. Entonces ya tenemos nuestro esto para boot collaborator para que nos bote aquí toda la, nos devuelva, nos filtre todo el historial mediante bar collaborator. Entonces, ahora acá simplemente vamos a poner fetch y vamos a poner la variable de arriba, burcolab, y le sumamos event data, que vendría a ser cada uno de los mensajes que vemos en este lado. Simplemente lo ponemos así, le damos store. Ahora vamos a intentar hacerlo aquí. Puedo ver que nos bota un error. Este error tiene algo que ver con cores, porque al parecer cuando intenta hacerles filtración, el Access Control Origin no responde con el contenido del dominio al cual está realizando. Para poder evadir esta restricción, ya que al fin y al cabo es parte de todo nuestro código, no tiene nada que ver con el sitio web víctima, simplemente vamos a agregar un argumento adicional que es mode no cores. Damos esto. Entonces, ahora sí, por ejemplo, si nosotros realizamos un clear de la consola, ya está. Y ahora accedemos a esto, ya no nos va a salir el error. Y si vamos aquí, podemos ver que hemos obtenido todas las consultas de Bar Collaborator. Por ejemplo, aquí tenemos hola, luego tenemos este de aquí, que nos da la respuesta. Luego aquí podemos ver que sale la conexión. Luego aquí podemos ver que nos responde
con el mensaje. Y luego este de acá, que es el que nos interesa, que es el que dice mi clave es y la clave que nosotros seteamos. Entonces, ya teniendo esto, vamos a poner esto para arriba para que sea mucho más sencillo de obtener. Acá hemos tenido más información de nuevo. Entonces, simplemente seteamos acá. Eh, cerramos esto, ya no es necesario. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero ahora se lo vamos a enviar a la víctima. Entonces, acá hay una opción que dice Deliver Exploit to Victim. Simplemente le damos clic aquí y deberíamos recibir en un momento nuestros datos del atacante, de la víctima aquí. Ya. Como ver acá, la IP que hace estas soluciones, estas comunicaciones no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra IP nuestra es 181 y esta es la IP de la víctima. Vamos a ver aquí que nos dice, que le dice que si le pueden ayudar. En este caso, el usuario responde, esta es conexión. Luego acá dice no problem y le devuelve la password del usuario. Porque entendería que aquí en una de estas, bueno, a ver, una de estas, aquí, vamos a ver aquí que dice, me he olvidado mi password. Entonces, el, el servidor, o al menos el agente de soporte, le dice, no te preocupes, está en desorden esto, pero le dice, no te preocupes, tu password es esta de aquí. Esta de aquí. Vamos a ver aquí qué dice. Tu password es esta de acá. Entonces, copiamos esta de acá. Este sería la password del usuario Carlos. Entonces, ya teniendo esto, ya habiendo filtrado la password del usuario, simplemente ingresamos a My Account. Aquí ponemos Carlos y ponemos la password del usuario. Entonces, entramos. Y podemos ver aquí que al ingresar ya nos considera el laboratorio como resuelto.